Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Nueva Podcast. Yo soy Robert Castellanos y como siempre para mí es un verdadero placer compartir con ustedes en este proyecto audiovisual del grupo de farmacias La Nueva. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Nos acompaña la doctora Alimar Bermúdez. Ella es médico y especialista en medicina interna. Así que además también es de nuestro pueblo de Pampán. Bienvenida, doctora. Qué verdadero placer que esté con nosotros aquí en este proyecto. Gracias. Sí, gracias por la invitación, porque así como dices, somos de acá de Pampán y es muy importante llevar información a la población y que nos eduquemos para poder así tener una buena salud. Les quiero comentar que este episodio llega a ustedes gracias a nuestro aliado comercial Genven, Laboratorio Genven, quien es parte de nuestros aliados especiales en este proyecto de La Nueva Podcast. Doctora, cuando uno habla de medicina interna o un médico internista, se encarga de todo, de tantas cosas. ¿Cómo podemos definir la medicina interna? Es sumamente amplia. La medicina interna es justamente ver el todo de un paciente. Desde la parte neurológica, cardíaca, respiratoria, gastrointestinal, la piel, riñones, o sea, absolutamente todo. O sea, y por eso es interna, porque tiene que ver justamente con todos los sistemas, órganos y sistemas. Es el médico que tiene que saber de todo un poco o mucho de todo, mejor dicho. Tiene que saber en realidad mucho de todo porque englobas muchísimas cosas. Claro. Hay ciertas cuestiones muy específicas que el médico internista llega un momento donde dice, ok, hasta aquí está mi capacidad de resolución de este paciente, vamos a referir a la subespecialidad de tal cosa. Ok, suele suceder. Sí, puede pasar y uno lo que hace es que hace la conexión con la subespecialidad, ejemplo, endocrinología, neumonología, cardiología, que están dentro de la medicina interna, o sea, son bases de la medicina interna. Bien, vamos a tocar un tema muy importante, doctora, porque en este mundo de la farmacia nos encontramos frecuentemente con pacientes, con personas que vienen a buscar algún medicamento, pero sin prescripción médica. ¿Por qué? Porque creen saber qué es lo que tienen y qué deben tomar, lo que llamamos la automedicación. Es un problema serio, doctora. Pasan demasiadas cosas por automedicarse. Desde personas que no sabían que eran alérgicas a un medicamento y por automedicarse justamente lo conocieron como personas que están usando medicamentos para una enfermedad que no tiene nada que ver para los síntomas que tienen. Entonces automedicarse lleva desde tener una reacción alérgica o hasta que simplemente lo que estás tomando no te va a hacer absolutamente nada. Y después la culpa es del medicamento. Del medicamento o del farmacéutico que supuestamente le dijo que se tomara eso. Okay. Y en realidad, o de la tía que le dijo que se lo tomara, o la vecina, o etcétera. Bien, sí, la automedicación siempre ha sido un problema, por eso vamos a tocar este tema con usted, pero sobre todo basándonos para ser un poco específicos, porque si no, en los procesos infecciosos, cuando las personas dicen de pronto, no, es que yo tengo un virus o tengo malestar y yo sé que tengo que tomar X medicamento. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones? Demasiado. Hay muchísimas personas, es que mi tía tuvo esta infección de orina, es un ejemplo, y le mandaron esto y yo me lo voy a tomar. O es que yo leí en Google que para tal cosa se usa este antibiótico. O es que yo creo que tengo, y se van a la farmacia y dicen, me da por favor este medicamento. Entonces, esas son cosas que si nosotros seguimos permitiendo que pasen, pues las consecuencias luego de estos medicamentos que no se deben consumir de esa manera, que tú mismo dijiste, bueno, porque lo vi, porque pensé, porque me lo dijeron, y no porque un médico te examinó y dijo, esto es lo que tú necesitas. Entonces, imagínate, o sea, las consecuencias son muchas cuando nos ponemos a ver cómo va pasando. Además que para detectar un proceso infeccioso hay que darle su tiempo, Por supuesto. Cada proceso infeccioso, según la etiología que sea, tiene un tiempo para mandar a hacer exámenes, para hacer controles y así sucesivamente. Los virus tienen un tiempo, las bacterias tienen otro tiempo, los hongos tienen un tiempo. Cada microorganismo tiene su tiempo para hacer hasta exámenes. Podemos comenzar, doctora, de alguna manera a especificar cómo sabe una persona. Evidentemente, después de la consulta, el médico lo va a orientar, pero de entrada decir,
¿Es un virus? ¿Debo esperar? ¿Es una bacteria? ¿Se tratan diferente? ¿Los medicamentos no van a ser los mismos? Como usted lo dijo hace ratico, de pronto se toma algo porque le dijeron y no le hizo nada, pero es que no está atacando lo que realmente le... Así es. Por lo menos, vamos a comenzar con los virus, que es lo más común que sucede en cualquier población del mundo. Sobre todo hay lugares donde hay estaciones. A nosotros no nos pasa, nosotros somos tropicales, hoy puede haber un calor extremadamente fuerte, en el día, en la noche cae un aguacero terrible y hace frío. Entonces nuestra temperatura, por ser trópico, nos ayuda a que los virus proliferen y así sucesivamente con otros microorganismos. Pero por lo menos en lo que son los virus, los principales síntomas en medidas generales es presentar fiebre. Las fiebres pueden ser de 38,5 en adelante. Fiebres de 38,5, 39, 39,5, pueden llegar hasta 40 y ser virus. Los virus por lo general pueden tener de 3 a 4 días máximo de fiebre. Por lo tanto, una persona que está teniendo fiebre de 3 a 4 días no necesariamente tiene que comenzar a tomar un antibiótico. Claro, hay virus del área respiratoria, se le va a asociar tos, estornudos, molestia en la garganta, en algunos momentos se puede presentar también como conjuntivitis, o sea que los ojos se pongan rojos. Como alergia, pues. Sí, como si fuera una alergia, pueden picar los oídos o molestar en los oídos, porque claro, todo eso está conjunto por si tienen moco. También hay personas que le puede salir ras cutáneo, que es que la piel se le coloque como con punticos rojos. También, si eso es en el área respiratoria, pero también si es en el área gástrica, le puede dar diarrea, dolor abdominal, o sea, como lo que son los cólicos, puede llegar a tener muchos gases, náuseas, o sea, es bastante amplio, pero ¿qué pasa? Los virus normalmente se autolimitan entre 5, máximo 7 días. Si por lo menos tenemos un paciente que aparte de eso, de la parte, por ejemplo, respiratoria, le salieron ganglios, hay que pensar que puede ser un virus, pero de otro tipo. O sea, no un virus de la gripe, no el virus sincitial respiratorio, puede ser un citomegalovirus, puede ser Epstein-Barr, lo que sería la mononucleosis. Ok, de ahí la precaución a la hora de ingerir el medicamento. Claro, porque por ejemplo, en estos síntomas generales que hemos hablado de los virus, acetaminofén, por decir, que es lo más común que conseguimos en cualquier lugar, hasta en una bodega conseguimos acetaminofén. Bueno, el acetaminofén sirve para la fiebre y el malestar general que produce, como que el dolor de cuerpo, esa molestia. Pero, ¿qué pasa? No todos los virus hasta un cierto punto van a ayudar el dolor que causa. Entonces hay virus que sí podemos tomar, por ejemplo, diclofenac, ibuprofeno y otros analgésicos para ayudar con los dolores que producen. Pero, ejemplo, el dengue, se evita usar AINES, que sería ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenac, porque sabemos que en el dengue hay descenso de plaquetas y es un virus que se va a autolimitar más o menos de 7, máximo 10 días. Y no se les da antibiótico, porque más bien el antibiótico perjudicaría muchísimo más el sistema inmunitario, que va a empezar a disminuir todo lo que son el sistema de defensas, por lo menos cuando hay un dengue. Entonces el acetaminofén es como el caballo de batalla que tenemos para lo que son los virus, así sucesivamente otras cosas. Claro, por eso es cuando las personas de pronto tienen sintomatología de dengue, no se les recomienda inmediatamente el antibiótico porque, o sea, nada más hay que esperar los días necesarios para detectar desde un punto de vista médico y diagnóstico. Por lo menos, una persona comienza con un virus. Puede ser respiratorio, gástrico, del área que sea. Lo importante es que en los primeros 3 días el sistema inmunitario está luchando. Es como que el virus llegó, entró a mi organismo y mi sistema inmunitario pelea con el virus. ¿Para qué se hace eso? Bueno, para poder combatir ese virus. Esa lucha que hay es la fiebre, es el dolor, es el escalofrío, son esas cosas. ¿Por qué se les manda a hacer en caso tal los exámenes después del 3er día? Bueno, porque ya pasó la tormenta de la lucha y ahí se estabiliza un poco el proceso infeccioso.
Y justamente de ahí en adelante es que te van a salir los verdaderos valores que el paciente va a tener. Si tú el primer día te dio fiebre en la mañana y en la tarde te haces la hematología, te va a salir normal. Claro, tu cuerpo está aprendiendo quién es él, o sea, está apenas conociéndose con el virus. Ok. No ha luchado, está conociéndose. Hasta se da cuenta, ay, hay alguien nuevo en la casa, vamos a ver quién es. Cuando se da cuenta que es un enemigo, empieza a atacarlo. Ok. Eso es el sistema inmunitario. De ahí es importantísimo y clave, doctora, porque muchas personas tienden a apresurarse. O sea, no solamente con tomar el medicamento, sino también hacerse los exámenes. Usted lo acaba de decir. Y hay que darle tiempo a ese virus, a esa sintomatología que está manifestando el cuerpo. Por lo menos los 3 primeros días. Esos 3 primeros días son muy importantes. Si es algo respiratorio, bueno, un antialérgico, el antipirético que viene siendo el acetaminofén y, por supuesto, si existe algún tipo de expectoración y todo, pues se puede tomar algún tipo de antitusígeno. Claro, si es parte gástrica, bueno, lo importante es hidratarse muy bien porque el paciente con diarrea se deshidrata, un protector gástrico para evitar la molestia que producen las náuseas. Para el dolor, pues se puede usar algún tipo de analgésico antiespasmódico, tipo la iosina. O sea, son cosas muy genéricas que pueden servir para diferentes cosas. Pero lo importante es que así como sirven para diferentes cosas en el virus, es no incluir en la manera, o sea, cuando se sabe que es un virus, no incluir antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos se utilizan en las bacterias y el virus no es una bacteria. El virus es un microorganismo acelular, por lo tanto, no le va a hacer nada. Vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero tomándote un antibiótico mientras tengas un virus. Eso es clave, fundamental. Y de hecho, y puedes correr riesgos. De salud. Claro. Ok, sí, porque no solamente estamos hablando de perder el tiempo y el dinero que es, bueno, es importantísimo porque es que las personas por su ansiedad de querer medicarse, pues pasan 3 días, no le hace nada al medicamento, perdió el tiempo, perdió el dinero y puede correr el riesgo de salud. Claro. Ahora bien, usted hablaba de algo muy fundamental ahorita, que puede ser una bacteria, que puede generar otro proceso infeccioso. Por supuesto. Y pasamos de los virus a las bacterias, doctor. Entonces, por lo menos las bacterias sí son microorganismos ya más especificados, con flagelos, o sea, son organismos celulares ya específicos, con ADN, ARN, o sea, ya esto es otro nivel. ¿Qué pasa? Las bacterias pueden existir en diferentes niveles. Hay bacterias que ocupan el sistema inmunológico en general, como por ejemplo tenemos que por lo menos se adosan a lo que es el sistema. Tenemos otras bacterias que van dirigidas a lo neurológico, al cerebro. Bacterias dirigidas a los pulmones, otras a la parte gástrica, otras a la parte urinaria y a la piel y partes blandas. Entonces, cada una de esas bacterias, que no es que no pueda estar en otro sistema, pero sí hay un sistema al que es afín. Y entonces, tenemos que cada antibiótico tiene una función. Cada antibiótico se utiliza para un microorganismo, porque para eso lo estudiaron. ¿Cómo será que podemos usar cultivos de secreciones para que nos digan específicamente a cuál antibiótico es sensible esa bacteria en ese lugar? Ok. O sea, tan así de exacto es. No es cualquier antibiótico tampoco, porque tengo una bacteria. No es que mira, tengo una infección de orina, me voy a tomar una citromicina que me conseguí en mi casa hace 3 años. No, eso no le va a servir de nada porque la citromicina cubre otro tipo de bacterias, no es las bacterias que típicamente están en la orina, por ejemplo. Okay. O sea, es tan así que a veces la gente se consigue 2 tabletas en la casa y las inicia y después van y dicen, pero yo me tomé 2 tabletas de tal cosa. Sí. O sea, inician un antibiótico sin ni siquiera saber para qué son. Imagínate. Entonces es bastante difícil la cuestión.
el tema está más que interesante, doctora, porque de lo que partimos, la gente con su ansiedad quiere medicarse y puede traer consecuencias súper negativas. Aparte de virus, bacterias, procesos infecciosos también están relacionados con los hongos. ¿Hongos? Sí. Sobre todo, el hongo más común, casi que siempre, es la cándida. Es el más común que tenemos, por lo menos en la población en general. Y la cuestión de los hongos es que casi siempre cuando existen en área, por ejemplo, respiratoria, hay algo que inmunosuprime al organismo. Cuando hay hongos, por ejemplo, puede ser respiratorio, puede ser neurológico, casi siempre hay algo que inmunosuprime. Por ejemplo, los pacientes con HIV, los pacientes diabéticos que no se tratan, que son maltratados, o sea, que ellos no toman medicina ni nada. También pacientes que pudieran llegar a tener otras condiciones, por ejemplo, una desnutrición severa, pacientes que están en la calle, que viven en condición de calle, pueden también tener hongos, bueno, justamente porque ellos, pues, sus medidas de higiene no son las más adecuadas, por lo menos estas personas que viven en la calle. Consumen cualquier tipo de alimentos que se consiguen, pero también el que tiene el sistema inmunitario es por lo que te explicaba al principio. Lo que llega, tu sistema no tiene la capacidad de atacar de la misma manera. Entonces el hongo, pues simplemente, el hongo es así como que agarra y busca los mejores lugares, donde esté oscuro, donde esté caliente, donde no le pegue, o sea, una temperatura así 37 grados, o sea, sí, una temperatura como del nivel corporal o un poquito más, y ahí va creciendo el hongo. Y como te dije, la cándida es casi el más común, y también tiene que ver, los hongos proliferan porque es una levadura. Entonces son del reino fungi. Cuando estábamos en el liceo nos decían, sí, que en biología. Bueno, el reino fungi es de ahí de donde vienen los hongos. Entonces las levaduras, si nosotros consumimos muchas cosas que tengan levadura, corremos el riesgo, por lo menos las mujeres, de tener infecciones vaginales por cándida. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos como alimentando, esos carbohidratos alimentan ese tipo de infecciones. Por lo menos las más comunes son en mujeres y vaginales o en pacientes que tengan algún tipo de compromiso en su sistema inmunitario. Perfecto, yo creo que mejor explicado imposible, doctora, porque es trascendental, quizás la palabra, o importantísimo, que la gente reconozca que primero tiene que haber un estudio, un tiempo, un lapso, para después decir, ok, lo mejor es, o dependiendo del examen, o dependiendo de la consulta médica, cómo tratar ese problema. Porque también hasta lo que comemos modifica muchas cosas. Hay gente que le echa la culpa a, por ejemplo, la parte gástrica, los gases. Ay, todo el tiempo que yo tengo gases, que yo vivo lleno de gases, que yo no sé, que ya dejé de comer caraotas, ya dejé de comer picante, ya dejé de comer colorantes, ya dejé de comer no sé qué, y yo sigo con los mismos gases. Ah, pero usted fue al médico, la examinaron, revisaron, ¿hace cuánto tiempo usted fue la última vez que se desparasitó? ¿Existe algún otro síntoma o es puro los gases? Ah, no, mira, habían 5, 6, 7 síntomas más. Ah, usted no tiene solamente gases, hay un poco de cosas más y hay que reorganizar. Entonces, no todo es un síntoma, son muchísimos otros más. Bueno, y eso de que la gente deja de comer las cosas porque cree que es lo que le cae mal, también entra dentro de los problemas de las personas ansiosas por automedicarse. Por automedicarse. Claro, yo voy a dejar de comer esto porque creo que fue esta cosa. Lo que me cayó mal. Hay muchas cosas detrás de esa Muchas cosas detrás de eso. Es virus, bacterias, hongos y están los parásitos. Parásitos, sí, señor. Okay. Los parásitos son parte de las infecciones más comunes que tenemos en la población en general. Y existen los más comunes, o por lo menos el que todo el mundo conoce, amibiasis. Es uno de ellos, de los más comunes. Y nos pasa mucho de que no todas las diarreas son parasitarias. Hay muchas diarreas que son virales. Pero ¿qué pasa? Las diarreas parasitarias tienen características muy específicas y ahí es donde viene la diferencia. Un paciente que comenzó posterior a haber ingerido algún alimento, por ejemplo, algún alimento en la calle o un jugo en la calle, alimentos de procedencia dudosa, si no tuvieron el buen higiene, y horas después comenzaron con diarrea, que se le suma moco, que se le puede sumar sangre a la diarrea, el cólico, un dolor cólico intenso, puede dar fiebre o no, puede dar escalofrío o no, náuseas, y puede llegar a vomitar o no, todo depende de la intensidad de la infección.
pero esos son parásitos. Entonces, para eso hay antiparasitarios. Por lo tanto, no puedes usar antibióticos, por ejemplo, para un parásito. Pero esos parásitos hacen efecto de una vez por una comida inmediatamente. Sí. O sea, no es que los tenía ahí y los avivó con el alimento que ingirió. No es así. Pudiera llegar a pasar. Pero ¿cómo será que existe algo que se llama la diarrea del viajero? La diarrea del viajero es el que iba viajando, comió en cualquier lugar de una parada y llegó a la casa y ya tenía la diarrea. O a veces ni siquiera pudo llegar a la casa. O sea, no llegó ni al terminal. O sea, sí, y se llama así la diarrea del viajero. Porque te puede dar por el efecto inmediato. Efecto inmediato que causa esos alimentos que estaban contaminados. Recordemos que los parásitos casi todos, no todos, pero sí casi todos son por contaminación de lo que es de las heces, sean de humanos o de animales. O sea, esas heces se contaminan, o sea, se contaminan con el parásito, esa persona no tiene buena higiene y va y prepara alimentos. Okay. Entonces imagínate, si no se lavó bien las manos y preparó los alimentos, eso pasó a los alimentos. Y las personas se lo comen y se contaminó. Y así sucesivamente se va haciendo una cadena que rueda y rueda y rueda y rueda. Te podrás imaginar todas las cosas que pasan. Pero así como hay parásitos, por ejemplo, como la amibiasis, que te produce diarrea, o la yardia, que te produce diarrea, también tenemos otros, como por ejemplo los oxyurus, que son los que comúnmente los niñitos dicen, es que yo siento que me pica la parte de atrás en las noches. O personas grandes también les pasa, por supuesto, que sienten picazón en el área del ano en las noches. Y esos no se van a ver en un examen normal de heces. Llegas, haces pupú y no. Eso tiene un método diferente, se llama método de Kato, porque esos sí son como unas pequeñas larvitas. Y existe un método específico para poder verlas y decir, sí, mira, estas son. Pero también existen otros parásitos como son lo que la gente conoce como la solitaria. Bueno, esos son unos larguitos que son, es mala la comparación, pero sí son como unos fideitos larguitos. Y ese tipo de parásitos ya son larvas, como gusanitos. O sea, no son larvas chiquitas como la anterior, sino como ya como gusanitos. Y eso tiene un tratamiento totalmente diferente al de la amibiasis, por ejemplo. Ok. Y porque ese puede que no te dé diarrea. Simplemente está ahí dentro de tu organismo, sigue creciendo, se alimenta de tu comida y no da síntomas. Y si no da síntomas, ¿cómo se detecta? ¿Cómo dice una persona, yo tenía la solitaria? ¿En qué momento? Cuando hacen pupú sale. La ven, sí, viva, Dios. De lo más lindo y hermosa ahí, la ven. No, sí, entonces es una cuestión de que, por eso, por lo menos yo soy una de las que siempre les pregunto a mis pacientes, ¿cuándo fue la última vez que usted se desparasitó? Entonces, no, hace muchos años de que, bueno, vamos a hacer una especie de protocolo, porque es imposible que usted nunca tome algo en la calle, es imposible que usted no coma nada en la calle, sí. Ni que, eso es imposible. Siempre va a haber un momento en que, sea, un vaso de agua se toma en la calle. Exacto. Un jugo porque había demasiado calor y usted vio el jugo y se lo tomó. Es imposible que eso no pase. Entonces, exacto. Puedes tener parásitos y que no te den síntomas. O que el síntoma sea, tengo gases, me duele un poquito el estómago, a veces me pongo un poquito duro, a veces un poquito más flojo. Y esos son síntomas. Exacto. No, y lo que mencionabas hace rato de que incluso en tu misma casa, si no tienes una salubridad, adecuada, una higiene, pues puede pasar en tu casa. Yo nunca como en la calle, pero ¿cómo está la higiene en casa? También puede ser. Doctora, ya dijiste que puede tener consecuencias fuertes para tu salud, el tema de la automedicación, pero ¿cómo le explica uno a un paciente, a una persona que llega, tengo 2 días con dolor de cabeza y quiero tomar esto? Siempre pasa, las auxiliares de la farmacia tratan de explicarle, esto es un tema del día a día, todos los días pasa en cualquiera de las sedes de Farmacia La Nueva y en cualquier farmacia, pero ¿cómo la dejas convencida a esa persona de que espere porque no se debería? Ajá. Ok, una de las cosas, y lo primero es lo siguiente. Todos hemos pasado por virus del resfriado común, hemos pasado por alguna diarrea alguna vez en la vida. ¿Qué pasa? Cuando hay virus, por lo general, da los síntomas que ya había dicho al principio, puede dar fiebre, pero el primer día puede que la fiebre sea cada 4 o 6 horas. Ya el segundo día es cada 6 o 8 horas. Ya el tercer día se espacía a cada 12 horas o cada 18, cada 20. ¿Por qué? Porque el virus se va autolimitando más o menos entre 5 a 7 días. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue el día 5, probablemente tú ya, el día 4, ya casi no tienes fiebre y el día 5 ya no vas a tener fiebre. Entonces,
Eso es darle el tiempo a que el virus y tu sistema inmunitario haga lo que debe hacer. En el caso de la bacteria, ahí es donde viene la cuestión. Ahí no es que la fiebre te comenzó ahorita, a las 6 horas te daba, o a las 8 horas te daba, y luego la siguiente ya no es a las 8, es a las 6. Y después ya es a las 4. O sea, se va acortando el tiempo, porque la bacteria se está replicando en tu organismo. Entonces, la fiebre es más continua, o los episodios de la fiebre duran más tiempo, o te da más escalofrío. O sea, esas son las cosas que normalmente pasan con las bacterias. Okay. Dolores articulares, dolores musculares cuando tienes el escalofrío, la fiebre, y todo es más intenso. Si, por ejemplo, es una infección de orina por una bacteria, Escherichia coli, que es la más común, fiebre, escalofríos, dolor pélvico, puede darte hasta calambres o molestia en el área de las piernas, molestia para orinar, ardor para orinar, o por ejemplo que orina y queda con una sensación de dolor en el momento en el que orina, o tener ganas de orinar y no poder, o también orinar mucho, orinar. Entonces, todos esos síntomas son importantes. Curioso porque la gente cuando comienza a tener estos síntomas dice, no, es que este es un virus que está dando. O sea, es una palabra que usted escuchará. El virus de la moda, pues. El virus de la moda. Entonces, llegan 1000 personas en una hora a la farmacia y uno, ok, ya va, es que está dando el virus. Y todo el mundo se queja como que es el virus. Y puede ser una bacteria, puede ser cualquier otra cosa. Claro, está proliferándose en el ambiente, evidentemente, pero la gente de una vez va, no, es un virus que está dando y tal. Sí, porque también generalizan. Pero también hay otra cosa que debes evaluar. Por lo menos te pasa como el caso del virus. Llegaste, te dio la fiebre se fue espaciando, al tercer, cuarto día, chévere, deja que se autolimite, se sigue tomando acetaminofén, antialérgico, okay. Pero si tú te das cuenta que al tercer día, en vez de disminuir la fiebre, aumentó la fiebre, ok, vas al área médica, sea ambulatorio, sea hospital, sea consultorio privado, consultorio público, no importa, lo importante es que vayas y que te examinen. Okay. ¿Por qué? Porque hay procesos virales que se pueden convertir en procesos bacterianos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, se transmutan. Se pueden, ¿por qué? Porque las bacterias a veces se aprovechan de la situación. Por ejemplo, los pacientes, que pasa muy común, son asmáticos. Ya de por sí ellos tienen su condición, digamos que respiratoria conocida. Entonces, el asmático sabe cuándo tiene asma, pero el asma no necesita un antibiótico. Pero si había una bacteria que se aprovechó de la situación, se puede convertir en una bronquitis o en una neumonía. Okay. O sea, también hay que evaluar esa parte. Por lo menos un paciente diabético que no está compensado, que está con esas glicemias de 400, 500, tiene más probabilidades de que si tiene una infección de piel, una infección gástrica, que las bacterias que están en el cuerpo, que viven ahí porque ese es su lugar, le conviertan eso en una infección bacteriana. ¿Por qué? Bueno, porque estás descompensado, exacto, porque tienes unos niveles de azúcar demasiado altos como para que tu cuerpo pueda resolver la situación. Exacto. Y las personas, con esto vamos cerrando, doctora, porque es muy importante el mensaje que se le va a quedar a las personas que vayan a ver el episodio completo. Yo debo esperar un poco, está bien. Pero ¿qué pasa con esas personas que le dan muy seguido? De repente cada mes se están enfermando, cada mes tiene fiebre, al siguiente mes otra vez, entonces todo el tiempo es un virus. Ya ahí hay que... Bueno, ahí es justamente donde vamos a hacer el cargo de que llegó ahorita el virus, que había un virus sincitial respiratorio. Está bien, le dio a todo el mundo en la casa y chévere. Les pasó a todos en 5 o 7 días. Pero en 20 días me volvió a dar a mí otra vez. Pasé ese siguiente y no le paré mucho. Pero en 20 días me vuelve a dar otra vez, o en 15, o en un mes. Algo está pasando en mi organismo que no está trabajando adecuadamente contra los virus y afines a los microorganismos. Okay. Entonces, eso es una de las cosas que te tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque existen ciertos virus que se pueden quedar alojados en tu organismo. Ejemplo, Epstein-Barr, que es la mononucleosis, citomegalovirus, que se quedan en tu organismo y que cada vez que el sistema inmunitario decae un poquito, proliferan. Bien, bueno, más claro imposible, así que llamado a la conciencia también para que todas las personas pues no se estén automedicando, acudan a un profesional de salud, a un profesional médico para tratar cualquier sintomatología anormal.
en su organismo, porque de nada vale perder tiempo, dinero y aparte correr riesgos de salud. Doctora, agradecidísimo porque su tiempo vale oro y nos pudo acompañar aquí. Estamos grabando sobre la noche. Este es el primer episodio que se graba de noche, déjeme decirle. Bueno, las horas que están disponibles son esas. Nos ayuda que somos de acá de Pampán y el programa se graba aquí en Pampán, en Farmanueva, como lo hemos dicho ya en otros episodios. Así que bueno, doctora, muchísimas gracias. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Cómo la pueden seguir? Si la quieren visitar a su consulta, sirva este espacio para que usted lo diga también. Ok, bueno, actualmente estoy trabajando acá en Pampán. El consultorio queda en la calle Páez, diagonal a Pangás, que es donde venden el gas acá en Pampán. Queda a una cuadra de la Plaza Bolívar. Y también trabajo en el área pública, en el Seguro Social del área de Trujillo. Mis redes sociales, doctora Alimar Bermúdez en Instagram, es la única que tengo. Casi no publico por cuestiones de tiempo, pero por ahí me pueden escribir y cualquier cosa pues yo les doy respuesta. En cualquier momento que necesiten, pues estamos a la orden. Gracias, doctora. Para cualquier información y nutrir un poco más. No, es que este es un tema que si nos ponemos la lupa, terminamos si nos mañana. Ponemos a detallar cada uno, sacamos 4. Porque es muy general. Es muy general, por cierto, genérico, como los medicamentos Genven, el medicamento genérico de los venezolanos, quien patrocina este episodio especial. También el agradecimiento a todos y cada uno de los aliados comerciales que tenemos en la nueva podcast. Hemos llegado al final con la doctora Alimar Bermúdez, médico especialista en medicina interna. Y bueno, este servidor Robert Castellanos, quien los acompaña como siempre. Les recuerdo que les invito a suscribirse, dejar su comentario, darle me gusta al episodio y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @Grupo de Farmacias La Nueva. Recuerden que La Nueva Podcast es el podcast del Grupo de Farmacias La Nueva. Salud a tu alcance. Hasta la próxima.